Uno de los periodistas más confiables y de información del fútbol suramericano hablamos, así como del mexicano, está hoy aquí en mi canal, colaborador de TIC Sport desde Buenos Aires, Argentina, César Luis Merlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo el gusto de tener aquí a un periodista, nuevo invitado internacional al canal, y es un tipo que es una fuente muy confiable si hablamos de fútbol sudamericano y de jugadores sudamericanos que vienen a nuestro fútbol, el fútbol mexicano. César Merlo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Jesús? Un gusto charlar contigo y bueno, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptarla. ¿Qué tal el verano allá en Argentina? Bien, 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 bien. Estoy bronceado, ¿no? ¿Se Se me ve nota, se nota. bronceado? Se Sí, nota la que en verdad que sí. Sudamérica es otro clima muy diferente al que tenemos por acá en esta época del año. Y nada, pues Sí. para hablar de fútbol, pero antes de eso me gustaría, y siempre lo pregunto, ¿en qué momento se da cuenta César Luis Merlo que la comunicación y el deporte eran un camino muy viable para dedicarse a ello? Mirá, yo a partir de los 15 años, más o menos tenía en claro que quería estudiar periodismo deportivo. Quería estudiar periodismo deportivo porque, como muchos le pasa, me gustaba mucho el fútbol. A medida que fui cursando la carrera, si bien me sigue gustando el fútbol y me siguió gustando el fútbol, me empecé a enamorar más de lo que es la carrera del periodismo deportivo en sí, que de simplemente sentarme a ver un partido de fútbol, ¿no? Algo que obviamente sigo haciendo y voy a seguir haciendo hasta los últimos días míos, ¿sí? Yo era ya de chico de escribir crónicas, o me gustaba mucho notas de opinión, ¿sí? Por citar ejemplos, de hecho, mi papá es alguien que me ha puesto a mí el nombre. Yo me llamo César Luis por el Flaco Menotti, a quien ustedes conocen muy bien porque ha estado en el fútbol mexicano, en la selección, bueno, y obviamente es una figura a nivel mundial, como que ya heredé de casa ese amor por el fútbol. Mi papá siempre dice que él es un periodista frustrado, que no se animó, no pudo dedicarse, y terminó haciendo otra carrera. Y bueno, yo vine a tomar ese lugar y la verdad que era muy bueno en contabilidad, al menos decían todos eso, y empecé estudiando las dos carreras a la vez, contador y periodista deportivo. Y bueno, evidentemente, claramente, yo tenía el rumbo muy claro y definido, porque a las 2 semanas que comencé a estudiar las carreras en paralelo, me bajé de un colectivo, llegué a mi casa, al mediodía mi mamá me vio y me dijo: ¿qué haces vos acá? No, mamá, contador público no es lo mismo. Y así fue que empezó todo. Qué interesante y qué importante que menciones lo de Menotti, porque justamente una de mis preguntas era precisamente esa, si tu nombre tenía algo que ver con el técnico que le dio la primera Copa del Mundo a la Argentina. Pero cuéntame, de esa adolescencia tuya, cuando te sentabas a ver la tele, supongo, algunas veces ir a la cancha, ¿qué equipo seguías del fútbol argentino? Mira, obviamente yo soy hincha de un cuadro, no lo digo porque la verdad que entiendo que la sociedad argentina no está preparada para saber separar la objetividad de los cuadros. Pero te voy a marcar una particularidad que por ahí yo heredé también de mi papá. Mi papá me puso César Luis Menotti no porque es hincha de Huracán, ¿sí? Sino por la concepción de lo que es el fútbol de Menotti para la camada, sobre todo de los tipos de la edad de mi viejo, de Hugo, que gracias a Dios tengo la suerte de tenerlo vivito y coleando con 69 años. Eh, Él me puso el nombre básicamente por la admiración a lo que pregonaba el Flaco Menotti en sus equipos, y entonces me tocó ir a ver al equipo mucho del que soy hincha, pero también he ido a ver, por ejemplo, al Independiente de Menotti,
¿sí? Que jugaba realmente muy bien, que fue subcampeón aquí en Argentina, del River de Ramón Ángel Díaz, que prácticamente era un equipo imbatible, era imposible ser primero de ese equipo, o sea, casi que el Independiente fue campeón porque no le podía ganar al River de Ramón Díaz, que tenía un cúmulo de estrellas que iban desde Juan Pablo Ángel, Aymar, bueno, jugadores extraordinarios, no podías competir. Después fui a ver algunos equipos del ascenso, de lo que vendría a ser el ascenso MX de ustedes, que, que jugaban realmente muy bien. All Boys, un equipo de la segunda categoría de la división argentina, que es más, que uno de esos jugadores, vos sos muy joven, emigró y jugó, hizo casi toda su carrera después en la Liga de México, después de jugar muy bien en All Boys, que se llamaba Martín Andrés Romagnoli, jugaba de volante central. Y después también fui mucho a ver a otro equipo de ascenso llamado Defensa y Justicia, que hoy está en la primera división del fútbol argentino, ha sido campeón de la Copa Sudamericana, le ha ganado la Recopa de San Pablo. O sea que básicamente, sobre todo cuando era más joven, ¿no? Iba a ver equipos que me llenaran la vista, ¿no? Por ahí al no tener la obligación de tener que trabajar, uno elegía lo que le gustaba ver, lo que le regocijaba la vista, lo que era un buen fútbol, lo que era un juego ofensivo, obviamente que con diversos matices, casi que me lo inculcaron desde la cuna, mi papá, pero bueno, yo tengo 30 años de diferencia y entiendo que el fútbol que era en su momento no es el de hoy y veo obviamente otras conversiones que hay. En ese momento, cuando yo iba a ver fútbol, el número 10 no corría prácticamente, ¿sí? Estaba parado, esperando en 3/4 de cancha, habitualmente era un jugador técnicamente muy lúcido, que por ahí no tenía mucha velocidad para gambetear, pero sí tenía mucha velocidad mental, y hoy no pasa eso. Hoy el número 10, como número 10 en sí, no existe casi. Habitualmente es un doble pivot o lo corren a las bandas, y obviamente sí tiene que correr, porque en el fútbol actual, si hoy no corres, no jugás, por más que seas, a ver, salvo un caso tremendamente dotado, pero no existe más eso de, no sé, Ronaldinho, que era un tocado por la varita y se daba el lujo no correr. Hoy Ronaldinho seguramente, obviamente, va a marcar diferencias si lo pusiéramos a jugar el fútbol aquí actual, pero tendría que correr, si no el técnico directamente le diría, no, bueno, estás haciendo parte del trabajo, o sea, con el talento te alcanza, sí, claro, le alcanza, pero no para ser una estrella a nivel mundial, y hoy la verdad que el fútbol ha cambiado y yo creo que es un cambio para bien, digo, o sea, me parece que el jugador que todavía conserva el talento, y voy a citar ejemplo del fútbol mexicano, el Chapito Montes, sigue siendo un tremendo talentoso, pero corre también. Digo, por ahí hace 10 años el Chapo Montes se daba el lujo de jugar parado, ¿sí? Obviamente yo creo que el jugador que tiene el talento innato ya de por sí y se adapta a lo que es este fútbol moderno, que te insume presionar, ser primero un defensor y luego un atacante, es el que realmente termina sacando muchísimas diferencias. Sí, definitivamente. Inclusive la Volpe menciona que en el fútbol actual ser plurifuncional, dominar más de una posición, es muy importante para competir, sobre todo porque es un fútbol más vertical y más rápido, que me atrevo a decir que hace 10 años incluso. Yo hoy por hoy veo al River de Gallardo y ahí quien no corre no juega. Y sabemos que Gallardo lleva bastante tiempo en River, han pasado bastantes jugadores por ahí y los resultados se siguen dando. Sí, yo tengo alguna discrepancia en algunos aspectos con la Volpe en ese sentido. Obviamente entiendo que el jugador que puede jugar en muchas posiciones eh, le da más variantes y le da un abanico al técnico, pero obviamente eh, en eso hay que tratar de ubicar a los jugadores en los puestos donde se sienten más cómodos, porque yo creo que ahí es donde realmente haces
La diferencia, obviamente, vos citaste el ejemplo del River de Gallardo y creo que hay un ejemplo claro de que existe la polifuncionalidad y que depende mucho también de la inteligencia del jugador. O sea, yo no quiero menospreciar ni a Gallardo ni a nadie. Para mí el porcentaje, la influencia del técnico es importante, pero el que determina siendo dentro de la cancha sigue y seguirá siendo el futbolista. Y el mejor ejemplo es lo que pasa en River. River hoy tiene a Enzo Pérez, que si vos lo veías jugar hace 5 o 6 años atrás, era un mediocampista de corte ofensivo. Él va a jugar a Benfica, cuenta que Jorge Jesús le cambió la cabeza, lo hizo jugar como doble volante central, ¿sí? Y Gallardo lo ha llegado a poner como volante central de marca, incluso por momentos en los partidos Enzo Pérez a veces hasta juega de líbero, ¿sí? Obviamente eso habla de que el jugador tiene una polifuncionalidad que no todos pueden hacer, porque Enzo Pérez es un tocado por la varita, es un tipo que ha jugado mundiales, que ha jugado en Europa, que compite a un nivel altísimo en River, porque, a ver, la exigencia que tiene el River de Gallardo es eso. O sea, muchas veces pasa que hay jugadores de arriba de 30 y pico años que tienen 2 años buenos en el River de Gallardo y después terminan teniendo lesiones. ¿Por qué? Porque no pueden soportar el ritmo. Pero no es solo el ritmo con el que jugaste, lo cuentan los jugadores, es el ritmo con el cual Gallardo te hace entrenar, ¿sí? Y yo creo que es una de las claves de este éxito de River, ¿no? Sí, definitivamente. Y citando nuevamente el ejemplo de Enzo Pérez, me daría la impresión de que es un tipo, aparte de muy talentoso, con una mentalidad muy exitosa, una mentalidad de siempre querer ganar. O sea, el tipo iba a jugar de portero por la situación tan penosa que se dio en la Libertadores. No cualquiera hubiera hecho eso. Olvídate, es un tipo recontra sacrificado y además, insisto, esto lo puedo hablar con conocimiento de causa por tener llegada a su entorno, sumale que es un tipo que, más allá de haber hecho una carrera tremendamente prolífica, como te decía, se está dando el gusto de su vida. O sea, Enzo Pérez estaba en Europa jugando en el Benfica junto a su representante en su momento y eran las 3 de la mañana y veía partidos de River. Y en el mejor momento de su vida de Enzo Pérez decía al representante, ¿por qué no me llevas acá a River? Y el representante le decía, ya vas a tener tiempo para ir. Y eso te estoy hablando 6 años antes por ahí de que venga River, porque después estuvo un par de años más en el Benfica, fue a Valencia y luego terminó viniendo a River. Digo, ese plus también obviamente ayuda, más allá de todas sus condiciones, digo, ese espíritu amateur que yo veo que conserva Enzo Pérez y que conservan todavía algunos jugadores cada vez menos, y ojo, no lo digo como una crítica, lo digo como una verdad, digo, o sea, para el jugador es un trabajo, digo, o sea, el jugador que es hincha fanático, no sé, del América, si le dicen que vaya a jugar a Pumas o a Chivas, seguramente va a ir, porque es su trabajo. ¿Sí? Y está claro, y está perfecto que así sea. Sí, definitivamente. Ya que estamos hablando del River de Gallardo, se hizo mucho eco sobre si salía o no. Ya salió la noticia de que se queda. Pero ¿cómo vislumbras tú un River sin Gallardo? Tarde o temprano va a llegar. Mirá, la verdad que le puedo ahorrar, obviamente, porque soy un ser humano, pero es tal el nivel de injerencia e importancia que tiene Marcelo Gallardo, eh, que cuando se vaya de River va a quedar un espacio vacío increíble. ¿Y a qué voy con eso? No voy solo a dirigir el primer equipo de fútbol. Gallardo tiene injerencia en la reserva. Mandó a construir cancha de primera línea para el predio donde entrena River. Gallardo tiene tanto peso y tanto poder de decisión que hasta, y esto no lo digo como algo malo, estoy describiendo una situación que si el coordinador del fútbol amateur, por citarte un ejemplo, que depende mucho más de la dirigencia que del técnico de primera división, no es del agrado de Gallardo, lo más probable es que River lo termine echando o cambiando.
Digo, Gallardo abarca tanto y es una figura tan importante que yo creo que es un gran desafío para River como organización y como institución encontrar el después de Gallardo. Y no voy solamente al técnico, voy a todos los temas en los cuales está encima Gallardo y que le generan también ese desgaste mental que él dijo en una nota hace 2 o 3 semanas, que fue la que hizo prender las alarmas de la gran mayoría del periodismo que creía que Gallardo se podía llegar a ir. Yo debo reconocer, si bien Gallardo es alguien que tiene un círculo muy cerrado, más allá que esa nota me generó alguna que otra controversia, mi olfato me hacía prever que Gallardo se iba a terminar quedando en River y además algunas informaciones de algunos jugadores que yo ya sabía que Gallardo estaba empezando a monitorear y a ver, me hacían presuponer, digo, si este tipo está buscando cómo reforzarse para el año que viene, es evidentemente porque en su cabeza está más quedarse que irse. Vámonos al otro lado de la moneda, Boca Juniors. Apenas ayer salió campeón de la Copa Argentina. A muchos no les convence el proyecto de Riquelme, a otros sí. ¿Qué opinas al respecto? Mirá, Jesús, a mí me pasa algo muy raro con Boca. Boca, desde que asumió Riquelme, eh, ha obtenido mejores resultados que los que venía obteniendo. Ha hecho en los duelos mano a mano con River, lo ha complicado, algo que no venía pasando, ¿sí? Pero no logro encontrar todavía una identidad de juego del Boca Juniors, de la gestión Juan Román Riquelme. Salvo momentos de Miguel Ángel Russo y ratitos del Boca de Bataglia, no encuentro un equipo con identidad y, a ver, me parece que ser el vicepresidente de un club y manejar todo el área del fútbol no alcanza con saber de fútbol. De más está decir que Riquelme debe ser una persona que más sepa de fútbol en la faz de la tierra, pero una cosa es saber de fútbol y otra cosa es gestionar fútbol. Y me parece que en eso ha quedado muy expuesta la directiva de Boca en el último mercado de pases, en el cual ha gastado cerca de 12 millones de dólares, y vos te pones a analizar todos los jugadores que trajo, y ninguno fue determinante en este semestre último que llegaron, y la mayoría de ellos son suplentes. Entonces, evidentemente, hay una falta de experiencia, en mi óptica, tanto de Juan Román Riquelme, de Raúl Cassini, del Chelo Delgado. Me parece que el más lúcido de ellos es el patrón Bermúdez, pero insisto, yo creo que Argentina sufre algo que por ahí ustedes allá en México no tienen ese mismo problema. Argentina no tiene buenos proyectos de dirección deportiva, no los tiene en parte por culpa de los dirigentes, ¿no? Que los dirigentes del fútbol argentino les gusta ser ellos los que tienen el poder de mando, ¿sí? O sea, acá no pasaría nunca lo que pasó hace poco en Pachuca, que se va un tipo de una gestión impecable como Marco Garcés y llega un director deportivo uruguayo de otro país. Acá en Argentina sería imposible, la verdad. Ojalá pase. Acá en Argentina los directores deportivos primero tienen que haber jugado en ese club o ser medianamente ídolos. Y los eligen más para que sean un escudo protector de los dirigentes que por propia capacidad y preparación de los directores deportivos. Y voy al ejemplo más claro que hay. Boca tuvo a Nicolás Burdizo de director deportivo durante un año, cambiaron las autoridades, ¿sí? Cambiaron las elecciones y Juan Román Riquelme, digo en todo su derecho porque ganó la presidencia, es cierto, el presidente Jorge Ameal, pero la gente votó a Juan Román Riquelme, decidió prescindir de los servicios de Nicolás Burdizo, para mí, una de las mentes más lúcidas de Argentina en cuanto a la dirección deportiva, y es alguien que no está ahí de paso, digo, que se preparó ahí y que no solamente jugó en Europa, sino que estudió un montón para llegar a donde está hoy. Digo, del fútbol argentino lo echamos y el tipo hoy
es el director deportivo de la Fiorentina. O sea, nosotros tuvimos acá un proyecto buenísimo en Racing con Diego Milito, ¿sí? Y por diferencia con los dirigentes, Diego Milito tuvo que terminar renunciando. Entonces, yo tengo una mirada muy crítica en ese aspecto de lo que es la profesionalización del área deportiva del fútbol argentino, y creo que eso se está empezando a ver de a poco en las copas internacionales, donde desde mi óptica cada vez es mayor la diferencia con los equipos brasileños, ¿sí? Por un montón de aspectos, por un montón de aspectos. Y no voy solo al económico, digo, Brasil está económicamente mucho mejor que Argentina. De hecho, creo que la mayoría de los países de Sudamérica, a la hora de pagar un salario a un jugador, están mejor que Argentina. Pero vos ahí le tenés que encontrar una solución, no quejarte del problema. ¿Cuál es la solución? Tener directores deportivos capacitados que busquen en ligas de Sudamérica, que busquen talentos que no jueguen por ahí, por citarte un ejemplo, en Nacional o en Peñarol de Uruguay, que vos ya sabés que ya van a cobrar un sueldo alto, y que por ahí vos lo vayas a buscar, no sé, a la Universidad Católica de Ecuador, por citarte un ejemplo. O que lo vayas a buscar a Deportes Tolima, que es un club que históricamente forma buenos jugadores de inferiores. ¿Entendés? El fútbol argentino adolece de ese tipo de proyectos, adolece de ese tipo de personas, ¿sí? Y además en el fútbol argentino no hay paciencia, digo. Se contrata un director deportivo y a los 3 meses ya piden que lo echen los hinchas. Y los dirigentes, como lamentablemente gobiernan por las redes sociales, ¿qué termina haciendo? Termina echando al director deportivo. Entonces, ¿vos cómo vas a consolidar un proyecto? Un proyecto deportivo de mínima necesita 3 años. ¿Sí? Porque no es solo ir y comprar los refuerzos. Un proyecto deportivo insume el mercado de pases, obviamente, tener personas que te secunden y que te ayuden y que te hagan un filtrado, porque vos no podés ver 200 millones de jugadores, coordinar con el área del fútbol amateur, que desde mi óptica es importantísimo, sobre todo para el fútbol argentino, que es un fútbol argentino hoy empobrecido y que tiene que apostar a las inferiores para tratar de volver a ser una potencia. Argentina hace muchísimos años que dejó de vender a cifras siderales a Europa. Antes Argentina te vendía 3, 4 jugadores por fortuna en los distintos mercados de pases. Y el último jugador que se vendió en mucha plata fue Lautaro Martínez. Ahora puede ser que ocurra lo mismo con Julián Álvarez, y permitime dudar, ¿sí? Como conocedor que soy del mercado de pases, que sea tan fácil que venga un club y ponga 20 millones de dólares libre de impuestos, que son casi, no sé, 27 millones de dólares, que es la cláusula de rescisión, que es lo que pide River. Digo, hoy el fútbol europeo no te pone una plata por un jugador, salvo de Brasil, que se venden en cifras siderales, ¿sí? Difícilmente lo ponga por un futbolista argentino. Yo creo que Julián Álvarez, no obstante, tiene la capacidad para dar ese salto, pero la realidad del mercado, y además el mercado que todavía está golpeado por la pandemia, hace que si un club europeo tiene 20 millones de dólares o de euros, seguramente lo va a poner por un jugador o croata, o no sé, belga, o que ya tenga el pasaporte comunitario, o que ya sepa que está aprobado en Europa. O sea, cada vez es más difícil llegar a Europa. Por eso yo creo que es muy meritorio que haya algunas ligas como, no sé, te voy a citar el ejemplo de la MLS, que cada vez está creciendo más y vende jugadores a Europa. La Liga Mexicana vende a Europa, es cierto, no tanto, porque al pagarle salarios tan buenos a los jugadores, el jugador que se va a Europa se va más por la gloria que lo que es por el dinero. Pero me parece que el día que el jugador mexicano termine de hacer ese clic, que ya lo está haciendo, porque la mayoría hoy de la selección juega en Europa, va a crecer, claramente. Va a crecer, obviamente. ¿Podrá ganar menos plata? Y sí, podrá ganar menos plata. Pero por ahí en el primer paso, ¿sí? Sí. Seguramente el Chucky Lozano, cuando se fue por primera vez al PSV, antes de ir al Napoli,
se fue ganando menos que lo que ganaba en Pachuca, porque era una mega estrella. Y hoy en día gana mucho más de lo que ganaba en ese momento en Pachuca. Entonces también es parte de lo que es invertir en tu carrera, ¿no? Sí, definitivamente. A la distancia daría la impresión de que muchos jugadores argentinos lo que buscan es salir precisamente de Argentina. Puedo citar el caso de Piti Martínez, que se fue a la MLS y después al fútbol Arabia, cuando tal vez muchos hubieran pensado que por un tema deportivo, seguir peleando títulos con el River de Gallardo hubiera sido más atractivo. Sí, obviamente. A ver, desde lo deportivo es indudable, ¿no? Pero también tenés que entender que el jugador tiene una carrera corta, a los 35, 36 años ya se retira, y la verdad que uno entiende, ¿no? Al Piti Martínez que se vaya a esos dos lugares a ganar un montón de plata, en todo su derecho y lo tiene bien ganado. Y digo, y el Piti Martínez, aún así teniendo un montón de condiciones, era un juego que para mí, que medianamente, insisto, conozco un poco el mercado europeo, no tenía mercado en Europa. No tenía mercado en Europa, porque Piti Martínez era extracomunitario y porque el Piti Martínez era un jugador que, si bien le había agregado bastante sacrificio a su juego, no es el biotipo de futbolista que te llevan de Europa. Y por la cifra elevada que pedía River, arriba de los 10 millones de dólares, no te lo piden, no te lo llevan a Europa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le queda al Piti Martínez y a River propiamente dicho? Digo, lo vendo a la MLS, lo vendo a la Liga MX, como ha pasado, no sé, con Maxi Mesa, que fue el pase más caro en la historia de Rayados. Maxi Mesa no tiene cabida en Europa. Aún así, siendo un jugador extraordinario, ¿sí? A ver, hay realidades de mercado que te llevan a vender o irte a donde vos por ahí podés y no querés. Le pasa también, no sé, a Roger Martínez. Roger Martínez siempre sueña con ir a jugar a Europa y las ofertas que han llegado por Roger Martínez nunca están a la altura de lo que pide la América de México. Han sido todos préstamos. Recuerdo una oferta al Bolonia a préstamo, recuerdo una oferta al Genoa a préstamo, pero nunca nadie de Europa va a pagar 10 millones de dólares por Roger Martínez, porque el mercado lo lleva a que Roger Martínez no valga eso, por edad, por ser extracomunitario y un montón de otras cosas. Sí te va a pasar que te paguen esa cifra o un poco menos por Luis Díaz, que fue de Junior de Barranquilla a Porto y ahora probablemente pegue el salto a la liga inglesa o a alguna mejor liga por una cifra sideral de, no sé, 30 millones de euros, por ponerte un ejemplo. Pero la verdad que cada vez son menos los casos, ¿sí? En los cuales los clubes están dispuestos a venir a este lado del continente y poner fortunas. Excluyo a Brasil, porque Brasil tiene, la verdad, una capacidad para vender que es sorprendente, pero no solo a las ligas top, ¿sí? Sino a Portugal, por ejemplo. O sea, Portugal es el lugar donde más vende el fútbol brasileño, ¿sí? Y muchos jugadores que van a Portugal se van o a otras ligas europeas o, si no les va bien, vuelven a Brasil ganando un dinero también muy importante. ¿Entendés? Brasil para mí hoy es lo que vendría a ser como una isla apartada de lo que es el resto del fútbol de nuestro continente, ¿no? De América en sí, América del Norte, Centroamérica, América del Sur, a nivel realidades con respecto a las transferencias, ¿no? Después, obviamente, la jerarquía del jugador brasileño siempre es valorada, sobre todo de su técnica, así como también te digo que el jugador argentino es mundialmente reconocido por la facilidad que tiene para adaptarse a distintas situaciones de juego, ¿no? Y eso también te lo reconocen en Europa, independientemente de lo que te venía contando, que cada vez es más difícil encontrar un club europeo que venga y te ponga una fortuna por alguien que juega aquí en nuestro fútbol, ¿no? Sí, al empezar la entrevista mencionabas algo muy interesante que me llamó mucho la atención sobre por qué no dices públicamente de qué cuadro eres hincha. El fútbol es más que un deporte, lo sabemos, es un fenómeno social que influye
en temas culturales, sociales, inclusive, creo lamentablemente políticos. ¿Cómo explicas eso? Sobre todo en un país como Argentina, donde el fútbol es casi casi religión. Es buena la pregunta. Yo creo que es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y de nuestra sociedad. Nosotros los argentinos, para bien o para mal, digo, somos el extremo en todo. Lo vivimos en la política, lo vimos en el fútbol. Es una sociedad que difícilmente tenga grises, ¿sí? Eh, y lo más probable es que la gente no esté preparada para saber que eh, yo soy hincha de tal cuadro y doy una información por ahí del cuadro que es rival y dice, no, este da esta información, que este jugador se puede ir porque es de tal equipo y quiere perjudicar al rival. Y te puedo jurar por mis hijas, por mi hija y por mi hijo y por mi esposa, que son lo que más quiero en este mundo, que si hay algo que yo trato de mantener es la seriedad a la hora de informar. De hecho, eh, yo fui hasta... yo he perdido muchísimo el fanatismo, por eso que te enumeraba de que mi viejo me llevó a ver un montón de equipos distintos, más allá de que soy hincha todavía de un equipo. Yo la verdad que paso un fin de semana y por ahí si ese día no me toca trabajar y juega ese equipo, y te digo la verdad, Jesús, no lo veo el partido. O sea, yo hoy amo más el periodismo que ser hincha de. Ojo, respeto un montón a los colegas que, blanqueando o no blanqueando de qué cuadros son, todavía son más hinchas que periodistas. A mí me pasa tener compañeros de la profesión que son recontra hinchas del mismo club que soy yo y me dicen, ¿y no estás contento? La verdad que no me cambia la vida. Sí, definitivamente. Bajo ese contexto te quiero preguntar algo que muchas personas no se logran explicar y es el amor del argentino hacia Maradona. No tiene mucho tiempo que acaba de cumplirse su primer año luctuoso. Creo entender, corrígeme si me equivoco, que el tema contra los ingleses en el Mundial del 86 influyó mucho en que el argentino amara tanto a Maradona. Eh, Puede ser una partecita chiquitita. Mirá, yo lo vi jugar muy poco a Diego, lo vi más de viejo, ¿sí? Eh, pero soy maradoniano. Eh, Obviamente los argentinos siempre comparamos Maradona-Messi, Messi-Maradona, ¿sí? Que para mí es un error gigantesco. Messi es un fenómeno suyo y Maradona fue un fenómeno lo suyo. Yo creo que el amor que nos genera a nosotros los argentinos Maradona es el combo en sí de lo que es Maradona. Es el tipo que jugaba con un tobillo así hinchado y no le importaba nada. Es el tipo que desafiaba constantemente al poder. Es el tipo que se iba a jugar a un club pobre como el Napoli y lo llevaba hasta lo más alto. Es el tipo que era irreverente dentro y fuera de la cancha. Era el tipo que, no sé, aún con algunas cosas polémicas fuera de la cancha, de las cuales, eh, como dice un gran escritor que tenemos aquí en Argentina, Eduardo Sacheri, eh, yo me niego a hablar del Maradona fuera de la cancha, porque a mí no me importa. A mí Maradona me hizo tan feliz adentro de una cancha. Yo te digo la verdad, yo cuando Maradona fue nombrado técnico de gimnasia, eh, me pasó algo inédito. Estaba la presentación y fui a la presentación en sí, volví a mi casa y volví emocionado como hace mucho no estaba emocionado, eh, como hincha, digo, como hincha del fútbol, ¿no? Y te voy a contar una anécdota cortita que me pasó el día
que lamentablemente se murió Diego, ¿sí? Me acuerdo como hoy, yo estaba arriba del auto y una fuente mía me manda 3 o 4 fotos de ambulancias en la puerta de la casa de Maradona. ¿Sí? Nosotros tenemos en Teis Sports, en el canal donde yo trabajo, un grupo cerrado de personas que manejamos información y digo, che, me llegaron estas fotos, estemos atentos porque acá está pasando algo grave, ¿no? Bueno, terminamos chequeando la noticia, una noticia que la verdad, a mí lo último que me interesaba era darla primero, ¿sí? Porque yo lo único que quería era que Diego no se muriera. Lamentablemente cuando bajé del auto ya tenía la confirmación y había salido en todos lados y yo tenía también la información que había muerto y llego a casa, sí, yo tengo dos hijos, ¿no? Una hija en ese momento tenía 7 y un hijo de 3. El de 3 no entendía nada y la de 7 me ve entrar llorando. Y la de 7, el día que yo vuelvo de la cancha que presentan a Maradona, yo la verdad que con mis hijos no hablo mucho de fútbol. No, mi esposa no le da bola al fútbol. Creo que conoce a Messi, a Maradona y a no muchos más. ¿Sí? La nena no le vuelve loco el fútbol y el nene todavía es chiquito y la verdad que tampoco me desespera llevarlos a la cancha, hacerlos hinchas de tal o cual cuadro. Porque yo digo, yo me siento mucho más periodista que hincha, pero con Maradona me pasaba algo completamente diferente. Yo era y soy hincha de Diego. ¿Sí? Mirá, te voy a mostrar algo, a ver si se ve. Un cuadro del Diego. Claro. Con la sala de Ángel. ¿Sí? Maradona, cuando yo llegué a mi casa ese día, hasta yo estaba llorando. Mi hija creo que nunca me había visto llorar. Y me dice, papi, ¿por qué lloras? ¿Viste el señor ese que hace un tiempo yo fui a ver a la cancha y después te mostré a vos todo lo que generaba? Bueno, lamentablemente se murió. Y me acuerdo que mi nena de 7 años que vino y se me tiró encima y me abrazó. Maradona, a ver, aún con sus tremendas contradicciones en un montón de cosas, es la superación constante para nosotros los argentinos. Es haber salido de un barrio bajo, es haber salido de la pobreza, es haber salido de, de lo más abajo y de llegar a lo más alto, pero de no haber perdido nunca la generosidad. O sea, yo lo he tratado, la verdad que solo una vez, cuando tenía 22 años. Me acuerdo, yo estaba muerto de vergüenza. Yo fui a hacer una nota como productor y me senté en la otra punta de la mesa escapándole y me acuerdo que el tipo se dio cuenta, obviamente, que yo estaba cagado en las patas, literalmente. Y me dijo, pibe, vení, sentate acá. ¿Yo? No, ¿quién va a ser? Doña Tota, me dice. Me acuerdo como si fuera hoy, él estaba en su casa de Devoto, obviamente vivían sus padres, y me hizo sentar al lado de él. Yo estaba mudo, me hacía pis encima, la verdad. Qué anécdotas tan bellas y tan fuertes que hacen que uno a la distancia entienda lo que es Maradona para la sociedad argentina. Sí, es que te digo la verdad, es un tipo de... A ver, yo tengo amigos que lo han compartido muchísimo más que yo y era un tipo jodón, no sé, a ver. En su momento, te voy a contar una anécdota que le ha pasado a un amigo del fútbol. eh, Cumplía años un amigo del Diego, ¿sí? Y el Diego se fue con esos 4 o 5 amigos a Croacia, ¿sí? Las playas de Croacia son hermosas. Y uno de los que cumplía años, 2 cumplían años, ¿sí? Pero el día del cumpleaños de uno, Diego, que le encantaba
estar todo el día jodiendo y haciendo bromas, el pibe se había comprado unas zapatillas de la marca de las 3 tiras extraordinarias, estaban tomando sol, me acuerdo por lo que me contó este pibe, en un yate, y agarró las zapatillas y se las tiró a la mierda, la tiró al mar, la tiró al mar, así. Era así, el Diego, a ver, tenía esos chistes, esas salidas, o sea, sí. Por eso yo creo que no vamos a tener otro como él, ¿sí? A nivel general, ¿no? O sea, qué sé yo, porque yo lo veo a Messi y Messi es una máquina perfecta, ¿viste? Y yo lo veo a Diego y es tan perfectamente imperfecto que a mí me gusta, porque yo creo que nosotros los argentinos somos así, ¿entendés? Sin demerecer a Messi, ¿no? Está claro, ¿no? Es un monstruo. Eso es Maradona, al menos desde mi óptica, ¿no? Y definitivamente es algo muy plausible, ¿no? Es como que los argentinos se veían en un espejo cada vez que el Diego hacía algo, era más allá del fútbol. Y es ahí donde está Sí, su trascendencia. sí, 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 sí. Y, a ver, y después, si querés me animo a hablarte la otra parte del Diego. Obviamente era un tipo que dividía aguas, saliendo de lo que es la pelota, ¿no? Con decisiones políticas que mucha gente no entendía, pero él siempre fue coherente relativamente en ese aspecto. O sea, él estaba convencido que el régimen de Fidel era lo mejor para Cuba, él estaba convencido que lo mejor para Venezuela era Chávez. Es cierto, también tendría algunas controversias a la hora de, no sé, apoyar a un presidente aquí en Argentina que nos empobreció muchísimo, ¿sí? Que fue Carlos Saúl Menem. Eh, pero, insisto, yo elijo no quedarme con esa parte de Maradona, ¿sí? Porque aparte de Maradona nos sacó una sonrisa dentro de la cancha, adentro del campo de juego. La verdad que lo que hizo con su vida personal, digo, bueno, ¿yo quién soy para juzgarlo? ¿Sí? ¿Quién somos? O sea, sí, yo he visto millones de personas en la televisión hablar de Maradona y o sea, ¿saben lo que es ser Maradona? ¿Saben lo que es salir a una calle y no poder caminar, que se te tire la gente encima? O sea, cuentan los que vivieron las últimas horas con Diego, que lo que le hizo muy mal a Diego es en la pandemia quedarse encerrado, no poder ir a entrenar con Gimnasia de Grima de la Plata, más allá de que es público que Diego tenía una adicción con el alcoholismo en ese momento, y el combo letal, alcohol, pastillas, no le hace bien a nadie. Lo peor que le hacía a Diego era no poder estar en una cancha de fútbol. O sea, y no hablo de jugando, como decía él, entrenando a mis muchachos, ¿sí? En Gimnasia de la Plata, en Dorado de Sinaloa, ¿sí? No lo digo yo, no lo digo yo, lo dicen los propios jugadores de Dorados, lo dicen los argentinos y lo dicen los mexicanos, ¿sí? O sea, lo que transmitía el tipo no lo transmitía nadie, nadie. Aún así, como entrenador, sin ser una cosa que vos digas, la lucidez que tiene este tipo para hacerte los cambios, cómo lee los partidos, ¿no? Él llegaba ahí, ponía ahí, te sacaba toda la presión, listo, y vos como jugador te tenías que dedicar a jugar. Sí, cambiando un poco de tema, me gustaría enfocarme en tu trayectoria. Cuéntanos cómo ha sido tu camino en los medios hasta llegar a la pasión que hoy sientes por el periodismo. Mirá, eh, yo empecé a trabajar en el periodismo cuando empecé a cursar periodismo deportivo a los 18 años. Empecé en una campaña de una radio partidaria, de un equipo de segunda división, que se llama Defensores Belgrano, y de los 18 hasta los 25 años
debo haber tenido 300 millones de trabajos vinculados al periodismo. Porque lamentablemente, y es creo que una de las pocas cosas feas que tiene el periodismo aquí, creo que la Argentina, y me parece que es un mal a nivel mundial, ¿no? No es una profesión que esté bien remunerada, ¿no? Por eso insume que, no sé, yo tenga que tener 3 o 4 trabajos para tratar de mantener a mi familia, independientemente de que mi esposa trabaja, ¿no? Y digo, yo no quiero vivir como un rey. Yo quiero tener un coche, quiero tener una linda casa, quiero tener una pileta, que mis chicos puedan ir a un buen colegio, y no mucho más que eso. No soy un tipo que tiene ambición desmedida y que se muere por tener cosas. Hasta los 25 años, la verdad que la peleé, me ayudaron muchísimo mis viejos, que nunca me exigieron ni me pidieron que pusiera plata en casa. Entonces, con lo poco que ganaba yo, me podía costear mis gastos, ¿sí? Tuve la suerte de cruzarme con Laura, que en ese momento era mi novia cuando yo tenía 21 años, yo tengo 38 hoy, y que me bancó en todo, me bancó prácticamente en salir y ser prácticamente la que pagaba ella, porque yo no tenía mucha plata, porque yo estaba enfocado pura y exclusivamente en trabajar en periodismo. No me interesaba trabajar en otra cosa, porque la verdad, yo entendía que si yo me ponía a trabajar por ahí en otro trabajo que me generara un ingreso mucho mayor al que me podía generar el periodismo, iba a terminar quedándome con la faceta económica y no con lo que yo realmente amaba. Y yo entiendo a la larga que iba a terminar siendo una persona no 100% feliz. Y a partir de los 25 años a mí me surge una oportunidad para ir a una radio aquí que se llama Radio en la Red, que es la radio número 1 del fútbol, produciendo un programa que hacía Martín Lieberman, en el cual realmente nos fue muy bien como programa. El programa era, la verdad que era una bomba. Estaba Martín Lieberman, Diego Latorre, Toti Pazman, Juanjo Buscalia, Fabián Godoy, o sea, todos tipos que ya tenían un nombre y que lo fueron agigantando con el paso de los años. Y Hoy los dos son de las personas más importantes en los medios de comunicación argentinos, sin duda alguna. Sí, y Diego Latorre te diría que desde mi óptica hoy es junto con Fernando Pacini, los dos comentaristas número 1 de la Argentina, ¿no? Y yo tuve la suerte de trabajar con los dos, la verdad. Con Diego en Radio La Red y en Radio Mitre, y con Fernando Pacini también en Radio Mitre hasta hace no mucho tiempo, cuando que decidí renunciar a mitad del año pasado. Y a partir de los 25 años me sale esa oportunidad en Radio La Red. El programa le va muy bien durante un año, por algunas diferencias que no viene al caso contar. La radio decide levantar el programa y todos los que estábamos en ese programa fuimos a parar a la calle. Yo tuve la suerte de, a los 3, 4 días que pasa lo que pasa y levantan el programa, me llaman de Teis Sports e ingreso a Teis Sports, y a partir de ahí llevo, bueno, ayer sacaba el cálculo, el año que viene va a ser mi 13º año en el canal, ¿sí? Obviamente después con algunos que otros trabajos que fueron complementando, ¿no? mi carrera en Teis Sports. Hoy trabajo, gracias a Dios, hace 6 años para el periódico AM, que es un periódico de León, que comenzó siendo, me acuerdo, hace 6 años cuando me contrataron, un diario papel que no tenía ni siquiera un portal. Y hoy en día yo creo que, a raíz de la credibilidad que hemos ganado como medio, no hablo solamente por mí, porque el trabajo no es solo mío, ¿sí? Sino de toda una estructura de trabajo, digo. O sea, yo he crecido mucho en lo que es el mercado mexicano, y de hecho vos me estás entrevistando seguramente por eso.
porque hubo un medio que confió en mí, hubo un medio como el periódico AM, que si yo decía, no sé, Guillermo Paul Fernández es nuevo refuerzo de Cruz Azul, ellos lo publicaban, porque ellos confiaban en mí. O sea, como hace pocos días me tocó dar la exclusiva que Diego Valdés era refuerzo del América de México, ¿sí? Y te juro por Dios, Jesús, que nunca me dijeron, no, esto no lo publiques. Con la libertad que yo trabajo ahí, no la he visto en ningún otro lado. Tengo la suerte también de trabajar para un medio chileno, que es importante, en cancha. La verdad, doy clase de periodismo, que si bien eh, en- económicamente no es algo que me vuelva loco, es algo que me gusta, porque la verdad que eh, me parece importante transmitir al menos un poquito de lo mucho o poco que sé como periodista. Y eso es algo que realmente me apasiona, más allá de que a veces tengo poco tiempo, me cuesta corregir los trabajos, los termino corrigiendo sobre pucho, a veces toca que, no sé, mi clase es un viernes a las 4 de la tarde y surge algún imprevisto y tengo que ir a hacer una nota y tengo que pedirle disculpas a los alumnos y la tengo que levantar, pero la verdad que es algo que amo, digo, yo creo que enseñar y transmitir conocimientos me pasó a mí de uno de mis grandes maestros, que fue el ruso Ramenzoni, un periodista que está vigente, y un productor que me marcó a mí, que lamentablemente ya falleció, se llama Miguel Dalacio, y fue quien me enseñó un montón de cosas, un montón de cosas. Entonces, yo como no habiendo tenido dos tipos que han sido tan generosos conmigo, no tengo ganas de transmitir, insisto, lo mucho o poco que sé para con nuevas camadas. Sí, yo creo que una de tus mayores virtudes, si me dejas reconocértela, es que el periodista deportivo es de cierta manera muy cerrado en su mercado. El periodista mexicano habla de México, el argentino de Argentina, el chileno de Chile, sale un poco de Europa. En tu quehacer periodístico no pasa eso. Tú das notas de lo que va a pasar con fichajes en México, con fichajes en Chile, con fichajes en Argentina, y eso hace de tu quehacer periodístico algo muy rico y muy atractivo, al menos para los que somos muy seguidores del periodismo deportivo. Seguirte es algo muy atractivo porque das notas de varios lugares, de varias fuentes, y eso es algo que muy pocos pueden lograr dar. Mira, Jesús, yo noto que la gente me reconoce eso, básicamente, ¿sí? Eh, Son casi 15 o 16 años que me dedico al mercado de fichajes. O sea, a dormir muchas menos horas, a estar casi todo el día con el teléfono, a dedicarle menos tiempo a mi familia. Pero te juro por Dios que la adrenalina que yo siento cuando es noviembre y cuando es mayo, ya se acerca el periodo, es indescriptible. Y me pasa algo increíble. Cuando termina el mercado de pases, termino 3 días que estoy demolido, que necesito dormir 10, 12 horas, me recupero y al cuarto día siento como que me falta algo. Porque la verdad que es algo que amo, digo, tiene un valor periodístico eh, trabajar con los mercados de fichajes eh, que requiere realmente de mucha sagacidad periodística, porque hay muchos intereses en el medio. El dirigente quiere llevar agua para su molino, el representante quiere llevar agua para su molino, el intermediario que puede participar en la operación quiere llevar agua para su molino, otro empresario que por ahí no quiere al otro representante y se entera que está haciendo una operación, por ahí te la cuenta vos para que vos la tires en los medios y por ahí generes ese efecto contradictorio y el pase se termine cayendo. Todo eso es parte de un análisis que yo hago antes de publicar cada información, sea una bomba, como, no sé, por citarte un ejemplo, el otro día cuando se anunció que Marcelo Gallardo daba una conferencia a la 1:30, yo a las 12:20 tuiteé que Gallardo iba a anunciar que seguía. Y lo tuiteé con una seguridad,
increíble porque yo sabía que había hablado con 2 personas de mi extrema confianza que me habían dicho, mirá César, ya nos lo confirmó a los directivos y ya se los confirmó también a los jugadores. Entonces, todo ese trabajo es algo que no estoy diciendo que por ahí me salga natural, ¿no? Pero es algo que me gusta y que también hay muchas interrelaciones, digo, porque vos das un fichaje para México y por ahí ese mismo contacto después hace un fichaje para la MLS y si vos conservás un buen vínculo todavía, se acuerda, te avisa o seguís hablando, o sea, es cuestión de, no es que yo durante los 3 meses del mercado de pases hablo con todas mis fuentes y después los otros 6 meses las suelto, ¿no? Durante los otros meses yo hago también un trabajo de hablar, por ahí no le pregunto sobre fichaje, le pregunto por cómo están sus familias, o le pongo algún mensaje, o si por ahí con alguno tengo alguna cierta cercanía y sé que cumple años, le mando un saludo de cumpleaños. Es cuestión de que ellos te tengan presente y que se acuerden de vos. Podemos decir que una fuente es como una planta, ¿no? La tienes que estar regando constantemente. Sí, es una buena definición. No la había pensado nunca, pero sí, tal cual. Sí, sí. De hecho, me pasa, a veces no le escribo a una fuente por, no sé, 1 mes y medio, 2, y la fuente me dice, pensé que te habías olvidado de mí. O sea, como que casi que cuando vos llegas a una relación de tanta confianza, eh, se genera un vínculo, ¿no? Un vínculo que, insisto, mis fuentes saben que mi límite con esos vínculos es la noticia está primero que cualquier cosa, ¿sí? Yo puedo tener alguna muy buena relación o avisarle a alguna fuente y decirle, mira, estoy dando esta noticia que tiene que ver directamente contigo, pero no es que le estoy pidiendo permiso, ¿sí? Para mí la noticia está por encima de cualquier cosa. Y eso lo saben mis fuentes. Y creo que es algo que me valoran, que yo soy un tipo que se limita pura y exclusivamente a dar noticias y que obviamente acierto y erro como cualquier hijo de cristiano, pero que no hay ningún doble sentido atrás de yo dar una noticia de un fichaje, no es que yo quiero inflar a tal o cual jugador. No, eso no pasa. Quiero hacer una pregunta y sí me interesa mucho tu respuesta, ya que al ser argentino debes de saber que mucho aficionado argentino tiene como un repelús hacia el fútbol mexicano. ¿Tú cómo ves nuestro fútbol? Ya, es buena la pregunta. El 99,9% de los argentinos, incluidos los periodistas, no conocen el fútbol mexicano, ¿sí? Y opinan sin saber. Yo creo que el fútbol mexicano hoy está a la altura del argentino claramente, y me encantaría, y lo digo siempre, que los equipos mexicanos vuelvan a jugar la Copa Libertadores. Yo creo que los equipos mexicanos, si jugaran la Copa Libertadores, eh, llegarían a instancias finales como lo han llegado, ¿no? Como en su momento llegó Cruz Azul o como en su momento llegó Tigres. O sea, yo creo que, no sé, el León, si jugara la Copa Libertadores, los últimos 2 años eh, ha tenido un rendimiento extraordinario, con una línea definida de juego impecable, con el profe Ambriz y ahora con el propio Ariel Holland. O sea, y ahí hay una visión panorámica de un club que sabe claramente lo que quiere. Y así también hay en otros clubes. Este torneo le toca a Atlas llegar a una final después de muchísimo tiempo, con un técnico argentino, ¿sí? Eh, no nos olvidemos que de los cuartos de final había 8 técnicos, 5 eran argentinos, ¿sí? La Liga Mexicana es tremendamente competitiva y el que la critica realmente es porque no la conoce. Muchas gracias, César. No. Un abrazo grande para vos y bueno, ha sido un gusto, Jesús. Y bueno, esa fue la entrevista con César Luis.
Espero les haya gustado, me regalen un like, se suscriban a mi canal y me sigan apoyando en este proyecto.